tal? ¿Cómo están, gente? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de Luis Fonsi. Una canción que se llama Sola, una canción bastante sencilla. Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, vamos a comenzar entonces con la canción. Bien, para tocar esta canción prácticamente vamos a usar nada más 4 acordes. Por ahí vamos a utilizar unos acordes extras, pero cuando lleguemos a esa parte, en la parte del puente, te lo mostraré. Pero en realidad 4 acordes son los que prevalecen o los que dominan en toda la canción. ¿Cuáles son esos acordes? Va a ser un Fa sostenido menor, solo que vamos a tocarlo aquí. Aquí sería el Fa sostenido menor normal, pero vamos a tocarlo aquí. Para que tengamos el tono original de la canción, vamos a utilizar un Re mayor que vamos a tocar aquí. ¿Ok? Vamos a utilizar igual un La mayor, solo que vamos a tocarlo aquí o aquí. Aunque te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que parecen los acordes en realidad cuando los estemos tocando. Y por último, un Mi mayor. ¿Ok? Entonces sería... Parecen complicados los acordes porque son con cejilla, pero ahorita que te enseñe a tocar la canción te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que te imaginas, ¿ok? Mira, vamos a comenzar con la parte del intro, ¿ok? Después vamos a pasar con la parte del verso y posteriormente con la del coro y vamos a repetir nada más esas partes y al final te voy a enseñar el puente de la canción. Vamos a comenzar con la parte del intro, mira, se va a tocar así, checa. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tocando los acordes que te dije, pero de una manera más sencilla. Vamos a irnos aquí en Fa sostenido menor y nada más vamos a tocar la quinta cuerda. ¿Ok? Y después nada más vamos a tocar la segunda cuerda. Incluso ni siquiera tienes que hacer todo este juego, podrías nada más hacer esto. ¿Ok? Vamos a tocar quinta, segunda y vamos a soltar rápido. ¿Para qué? Para que con nuestro dedo 1 toquemos en el traste número 9, ok, checa. Va a ser una especie de pull-off, ok, checa. Para que tengamos ese sonido. Ok, y después cambiamos a Re. Nada más estamos haciendo aquí en la quinta, siempre en la segunda cuerda, pero en el traste 7. Tocamos y vamos a hacer el mismo juego. Ok. Vamos a quitar rápido. Ok, checa entonces otra vez. Ok. Incluso te digo, puedes tocarlo así. Para que sea más fácil. Yo lo toco completo para que... Bueno, es bueno porque de esa manera vas practicando esos acordes. Ok. Sin necesidad de tener que tocar tanto o apretar tanto el dedo 3 y el dedo 4. Checa. Ok. Y después nos vamos a La. Pero te das cuenta, estamos haciendo una especie de La suspendido 2, ¿ok? Puede ser un La normal mayor, pero en realidad no estamos tocando todas las cuerdas, ¿ok? Por eso podemos darnos esos lujos de vez en cuando de no hacer completo los acordes. Entonces un La, quinta, cuarta, tercera y primera. ¿Ok? Si de vez en cuando se te va a ir la segunda, no importa porque es la nota que acompaña este acorde. ¿Ok? Checa. Y después vamos a tocar el Mi. Pero el Mi nada más estamos tocando la sexta y la primera, pero con nuestro dedo 3 o cualquier dedo en el traste 4. ¿Ok? Checa. Otra vez lento. Otra vez. Y de esa manera vamos a poder tocar prácticamente el intro de la canción, incluso toda la canción, porque vamos a utilizar ese mismo patrón. Este pequeño intro vamos a repetirlo 2 veces, o más bien le vamos a dar 2 vueltas a este intro. Checa otra vez. Repetimos. Y listo, tendríamos el intro y pasaríamos al verso. El verso, ¿cómo lo vamos a tocar? Es lo mismo, solo que no vamos a hacer esos jueguitos. Por ejemplo, vamos a hacer... Repetimos.
Vamos a tocar nada más la quinta y segunda y apagamos. Quinta y segunda, apagamos y vamos a tocar quinta y primera. Ok, y nos vamos a mi. Obviamente en el La que estamos tocando, pues ni siquiera es necesario poner nuestros dedos aquí, pero te digo, puedes ponerlos de vez en cuando, como quieras. Eso en esta parte en realidad no importa mucho, ¿ok? Checo otra vez. Repetimos. Otra vez. Una vez más. Bien, como te puedes dar cuenta, en esta vez hicimos 4 vueltas, ¿ok? Para la parte del verso. En la parte del intro 2 vueltas, en la parte del verso 4 vueltas y en la parte del coro vamos a hacer 4 vueltas igual, solo que va a cambiar un poquito al verso. Es casi lo mismo que el verso. ¿Ok? Es lo mismo, solo que en La vamos a irnos al traste número 9, ¿sí? En el traste número 9, en la cuerda 1. Y nos vamos a Mi, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a tocar la parte del coro, de manera bastante sencilla. De verdad, es una canción muy sencilla, muy fácil. Tienes que escucharla bien nada más para ir agarrándole el pequeño ritmo y estaría lista, ¿ok? Mira, vamos a tocar desde el intro, el verso y coro para que veas ya cómo sonaría, ¿ok? O más bien cómo sería la canción ya de continuo. Sí voy a tocarla nada más porque sinceramente esta canción no me aprendí para nada la letra, pero vamos a tocarla. De todos modos es muy similar toda la canción, checa. Bien, ahora solo nos falta la parte del puente, ¿ok? Para tocar el puente vamos a irnos en un Re y nada más vamos a tocar rasgueos hacia abajo. Uno hacia abajo, Mi. Vamos a tocar un La. Este La con un paso, ¿ok? Estamos en La, es un La suspendido y nuestro dedo chiquito vamos a llevarlo en el traste número 4 pero en la cuerda 6 y tocamos. Vamos a tocar un Fa sostenido menor de esta manera. Puedes tocarlo así si quieres, pero a mí me gusta más cómo suena de esta manera, además más sencillo. ¿Ok? Mi mayor. ¿Sí? Y repetimos nuevamente. Y volveríamos a repetir una vez más el coro. Entonces, checa cómo sería el puente. Otra vez. Y acabamos en Mi. ¿Ok? Y listo, tendríamos lista la canción porque después repetiríamos una vez más el coro. Y bien, espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden compartirlo, comentarlo, darle me gusta si te gustó y también suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense.